predicar bajo el siguiente tema, escuche bien: obsesión por las disciplinas espirituales. En la pantalla va a aparecer el arte para que usted lo pueda tener una comprensión. Obsesionados por las disciplinas espirituales. La pregunta sería, pastor, ¿y cómo nace esta temática? ¿Cómo le llegó a usted este tema y esta reflexión? Mire, una mañana, hace un tiempo atrás, una mañana, no pude levantarme a tiempo en la hora que normalmente me levanto. No era un día de los de oración, pero ese día el cuerpo, pues usted sabe, dijo: dame break, déjame descansar. Así que no me pude levantar el tiempo que siempre me levanto. Tampoco pude levantarme a tiempo para hacer los ejercicios. Y cuando abro mis ojos y caigo sentado en la cama, me doy cuenta que ya la mañana se estaba yendo. Me levanto entonces afanado, ajorado, preparándome en la mañana rápido para hacer los ejercicios. Mi cuerpo estaba cansado, estaba agotado, pero aún así yo sentía que tenía que hacer mi rutina de ejercicios, porque si no lo hacía, desde mi pensar, si no lo hacía, yo sentía que iba a sentirme incompleto ese día. Tristemente tengo que decirles que en aquella ocasión yo estuve dispuesto a sacrificar mi cansancio y a sacrificar mi agotamiento físico con tal de cumplir conmigo mismo y con mi rutina diaria. Pero de momento, mientras estoy en ese ajoro, vistiéndome, preparando, luchando con mi cuerpo, pero con la mente tengo que hacer el ejercicio. De momento, mientras estoy en esa lucha interna, escucho una voz en mi interior que me habla y me dice: escuche bien, Juan, la idea es que tú disfrutes el ejercitarte y lo hagas con alegría y con entusiasmo. Si no lo haces de esa manera, significa entonces que harás ejercicios no por lo que deseas, sino porque estás obsesionado en hacerlo. Y aquella voz seguía diciéndome: cuídate, Juan, de que la obsesión sea el motivo por el que tú haces las cosas. Así que cuando yo pude internalizar eso, yo me aquieté. Dije: pues espérate, pues es verdad, mi afán está siendo motivado por una obsesión que tengo, no porque realmente yo quiera hacer ejercicio. Así que tuve que hablarme a mí mismo, como muchos de nosotros hacemos, y calmar mi interior y decir: no, pues no voy a hacer ejercicio, voy a hacerle caso a mi cuerpo, voy a tranquilizarme, porque realmente si voy a hacerlo, tengo que disfrutarme el momento. Así que pasan los días, sigo internalizando esa experiencia que tuve, sigo internalizándola, sigo pensando en esa experiencia. Y mientras estoy en los días posteriores a esa experiencia, analizando todo lo que me ocurrió, de momento sí, escucho la voz del Espíritu Santo en mi interior que me dice: escuche bien, Juan, lo mismo que te ocurrió a ti con los ejercicios puede suceder con las disciplinas espirituales en tu vida. El Espíritu Santo me dice: hay personas, Juan, que deciden vivir vidas conectadas con Dios, pero esa conexión es motivada por la obsesión de orar, de leer la Biblia y de ayunar, pero no porque hay un anhelo genuino de buscarme. Lo hubiésemos dejado en el cántico y en el cielo aquí está, que era más cómodo, ¿verdad? El Espíritu Santo sigue diciéndome: Juan, cuídate también tú de orar y de hacer algo para mí, simplemente porque estás obsesionado y no porque es lo que anhela tu alma. Y ahí es que nace entonces esta reflexión en el día de hoy. Porque entonces yo me pregunto: ¿cuántas veces nosotros hemos buscado a Dios? Hemos practicado las disciplinas espirituales, pero simplemente lo hacemos movidos por una obsesión y no porque realmente es lo que nuestra alma anhela y desea. Cuando yo hablo de una disciplina espiritual o de las disciplinas espirituales, me estoy refiriendo a aquello que nosotros hacemos y nos mantiene conectados con Dios, que es la oración, que es el estudio, la lectura de la palabra, el ayuno, etcétera. Esas disciplinas espirituales que sabemos que tenemos que hacer de forma constante en nuestra vida. Pero cuando hablamos de obsesión, si voy al diccionario, la Real Academia Española me da 2 definiciones para lo que es la palabra obsesión, y quiero compartir con ustedes las 2 definiciones y van a aparecer en las pantallas. Número 1, la Real Academia Española dice que obsesión es una perturbación anímica producida por una idea fija. Perturbación anímica producida por una idea fija. Y número 2, la Real Academia Española me dice que obsesión es una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud.
Ahí analícelas por un momento conmigo. Porque según estas dos definiciones, la obsesión es algo que te perturba y es una idea fija que tienes metida en la mente. Sin embargo, ambas definiciones me llevan a la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión, pastor? Ambas definiciones me muestran que la obsesión se refleja en nuestras acciones, en nuestra actitud. Ahí es donde se refleja la obsesión que muchas veces podamos tener. Eso que te perturba, eso que te molesta, esa idea que se te metió, como decimos los boricuas, entre ceja y ceja, que la tienes ahí, que la tienes ahí, que la tienes ahí, que la tienes ahí. Y eso que tienes ahí metido en la cabeza es lo que domina, tu actitud, es lo que domina tus acciones. La obsesión es una manía, es un empeño y es una obstinación. Y no se preocupe que lo voy a llevar a algo lindo en la parte final para que lo vea. Pero a raíz de esas definiciones, yo tengo que preguntarme una vez más, hacer otra pregunta en esta noche. ¿Hasta qué punto, si usted y yo nos evaluamos hoy, hasta qué punto nosotros podemos identificar que hemos estado orando motivados por una manía, por un empeño o por una obstinación? Es una reflexión muy personal. ¿Hasta qué punto usted y yo podemos ser sinceros con nosotros mismos y decir: Señor, es verdad, yo me he levantado a orar, pero es porque estoy obsesionado con la oración? Es porque estoy obstinado, es porque tengo un empeño en que tengo que orar. Pero esa obsesión y ese empeño no nace de un deseo genuino. Nace para yo poder satisfacerme a mí mismo y yo estar tranquilo en mi conciencia de que por lo menos me levanté a orar. Y desde ya tengo que decirte que si identificas que eso es lo que motiva tu tiempo de oración y de disciplina espiritual con Dios, tienes que volver a reenfocarte y volver al camino correcto. Porque tú y yo no podemos, eso se llama religiosidad. No puedes hacer las cosas para Dios para llenar una cuota. No puedes orar para llenar una cuota de oración. No puedes leer ni estudiar la Biblia para llenar una cuota de leer y estudiar la Biblia. Lo que vayas a hacer para Dios, la disciplina espiritual que vayas a ejercer y ejercitar en tu vida, tiene que ir motivada porque hay un anhelo de lo profundo de tu corazón de tener esa conexión y esa comunión con Dios. Mire cómo Jeremías 20, versos 13 al 14 lo redacta. Hay algo ahí poderoso que cuando yo lo vi, yo mismo me ministré en la oficina ahorita por la tarde. Jeremías capítulo 20, versos 13 y 14, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que se le dice al pueblo: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Sí me encontrarán, dice el Señor en el verso 14. Pero mira lo que dice: pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Verso 14. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y hay tres cosas que quiero que usted preste atención ahí y le voy a explicar en los minutos que me quedan. Hay tres palabras ahí, según esta traducción, que debemos prestar atención en esta noche. En el verso 13, donde dice: si me buscan de todo corazón. Hay que prestar atención a esa expresión, todo corazón. Y en el verso 14, donde Dios dice, luego de que sí me van a encontrar, Dios dice, número 1, pondré fin a su cautiverio, y número 2, restableceré su bienestar. Esas tres palabras son las que voy a trabajar en los minutos que me quedan. Y es rápido, no se asuste. Mire, pero según ese pasaje que leímos de Jeremías capítulo 20, el principio va a aparecer en la pantalla. Según Jeremías 20, lo que leímos, lo que hace de nuestra búsqueda una sincera delante de Dios no es el tiempo que invertimos en buscarlo, sino la actitud con la que lo buscamos. ¿Tú quieres que tu búsqueda sea sincera delante de Dios? Tú puedes estar 2 horas orando, pero eso no significa que lo buscaste sinceramente. En cambio, tú puedes buscarlo por dar algún ejemplo, algún tiempo, 5, 10, 15 minutos. Pero esos 10, 15 minutos lo buscaste con la actitud correcta y encontraste al Dios que estabas buscando.
Y lo que a otro tal vez le tomó 2 horas, a ti te costó minutos. No porque en cuestión de la oración uno oró mejor que el otro. No, no, no. ¿Cuál fue la actitud de los dos? Y una vez más, eso es poderoso. Lo que hace de nuestra búsqueda una sincera delante de Dios no es el tiempo que invertimos en buscarlo, sino la actitud con la que lo buscamos. Porque muchas veces nuestro problema no es el tiempo que invertimos en Él. Muchas veces nuestro problema es la actitud que ponemos ante el tiempo que invertimos para Dios. Es donde usted dice: tengo que ir para la iglesia, yo quería quedarme hoy. Pues quédese. Pero con esa actitud ya cerró el cielo para usted esa noche o ese día. Porque aunque está aquí en cuerpo presente, pero su alma y su espíritu están en la cama queriendo ver Netflix. Entonces el culto está bueno, pero usted no va a poder gozárselo a plenitud, porque ya desde antes de llegar, ya su actitud estuvo prejuiciada y predispuesta a que yo quería quedarme. Entonces cuando hay un mover de Dios, tú ves todo el mundo gozándose y no ves que el pastor da la señal a los adoradores para que terminen ya para predicar, y eso te molesta. Pero no es porque meramente te moleste el mover, es porque ya venías prejuiciado en tu mente que querías quedarte en tu casa, pero aún así decidiste venir. Entonces el culto podrá durar 3 horas, pero el problema no es el tiempo que dura el culto. El problema está en cuál es nuestra actitud el tiempo que dura el culto a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Lo predicamos, y esto átelo a lo que comenzamos a predicar el domingo anterior. Átelo, todo va de la mano. Le dije que una de las características de ese Salmo 42 al 49 es que son salmos, ¿verdad?, que hablan y nos dirigen y nos enfocan hacia cómo es que debe ser la actitud cuando llegamos al templo. Y nuestra actitud cuando llegamos al templo debe ser una actitud con una alma sedienta, con una alma que desea el mover de Dios, con un alma que desea que Dios se haga real. Y gloria a Dios con lo que pasó el domingo, pero no podemos quedarnos viviendo del domingo. Cuando tú traes a tu memoria lo que Dios hizo en los días pasados, eso que tú traes a tu memoria, eso lo que debe hacer es animarte y darte fortaleza y decir: si Dios se movió con poder en el ayer, hoy hay algo nuevo y hoy Dios se va a mover todavía de una forma mayor. Pero eso ocurre cuando tú y yo venimos con la actitud correcta. Ahora bien, si me pones el verso 13 aquí, obvio, una vez más, y te voy a tener un poquito para atrás y para adelante, así que discúlpame. Pero el texto, el verso 13 dice: si me buscan de todo corazón. El texto, escuche bien, el texto no dice si me buscas con todo corazón. El texto lo que sí dice es si me buscas de todo corazón. Y una cosa es tú buscar a Dios con todo corazón, y otra cosa es tú buscar a Dios de todo corazón. Son dos cosas diferentes. Cuando tú lo buscas con todo el corazón, tú estás pendiente más al tiempo y a tú cumplir con una cuota que a lo que Dios quiere hacer. Cuando lo haces con todo el corazón. Pero cuando lo buscas de todo corazón, a lo que esa expresión se refiere es a la actitud y a lo que te motiva a ti en el interior a buscarlo. Por eso tú y yo no solamente lo buscamos con todo corazón, sino que debemos buscarlo de todo corazón, con la actitud correcta, con el motivo correcto, con el corazón correcto. Porque cuando tú lo haces con la actitud y con el motivo correcto, mira lo que dice el verso 14. El verso 14 dice que lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Antes de ir ahí, hay la otra premisa que hoy que está por ahí. La voluntad de Dios es que tú y yo, al disponer nuestro corazón a buscarlo y al practicar las disciplinas espirituales, puedas disfrutarte
ese momento. Como me pasó a mí, que en aquel momento dado, en aquella lucha por los ejercicios, que aquella voz me dice: Juan, es que la intención es que si te vas a ejercitar, pues que disfrutes ese momento. No, porque en el momento en el que ese ejercicio, lo que vas a hacer, se convierte en una carga, en algo pesado, pues tu corazón cambia y lo estás haciendo con la actitud equivocada. Tienes que disfrutártelo, tiene que gustártelo, tiene que gustarte. Si no produce eso en ti, pues deja de hacerlo hasta que vuelva a gustarte. Y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Hermano, el orar, el leer y estudiar la Biblia, el ayunar, el buscar a Dios, no puede producir una carga en ti. No puede producir una pesadez en ti. No puede producir una tristeza en ti. Al contrario, tiene que producir un gozo, que tú te puedas disfrutar ese momento de buscar a Dios. No solamente en tu vida personal, y vuelvo y te lo aplico en nuestra vida aquí como congregación. Cada vez que tú vienes al templo, cada vez que tú vienes al culto que sea, lo que debe producir ese momento de llegar a la casa de Dios debe ser un gozo, una alegría, para que tú te goces lo que Dios quiere hacer en ese lugar, en ese día. Si te vas a levantar a orar de madrugada, no te levantes quejándote, no te levantes refunfuñando, no te levantes molestando. No. Levántate, aunque tal vez un poco dormido en lo que el cuerpo se levanta, pero con un espíritu presto, con un alma presta, con la actitud correcta, diciéndole: Señor, aquí estoy, aquí estoy. No quejándote por el que no se levantó a orar. No quejándote por aquel que no lo hace. Miren, hermano, y le hablo como ser humano, pero a veces a uno le molesta. ¿El qué, pastor? Tú sabes que hay gente que espiritualmente en su vida privada no son los mejores, y tú ves cómo Dios lo usa, y a ti Dios que te exige que te levantes de madrugada, que hagas esto, que hagas lo otro, tienes que sudar la unción, y hay otros que no sudan nada en su vida privada y Dios los usa. Permítame, déjeme aquí con el pastor Efraín y con la pastora Irma como pastores, ¿verdad? Que eso, ellos saben lo que yo hablo. Porque me miraron como que... Y eso a uno humanamente le trabaja. Pero aun cuando eso te pueda trabajar, hay momentos en los que tú tienes que volver a enfocar tu corazón. Dios es el que se encarga de repartir los dones, los talentos, la unción. Y si aquel no tuvo que sudar lo que tú tuviste que sudar, pues tranquilo, tranquila, sigue para adelante. Que Dios se encargará. Pero a lo que quiero llevarlo es que tú no puedes permitir que lo que puedas ver que otro no hace porque tú lo haces, que eso te desenfoque y te quite entonces en tu corazón la actitud correcta y de disfrutarte lo que Dios quiere hacer a través de ti. Yo creo que eso lo comenté aquí al grupo que vino a orar por las mañanas en el mes de enero, que estamos orando aquí de forma presencial. Creo que eso lo comenté en una de las mañanas, que una de las cosas que Dios trabajó conmigo este año en ese tiempo de oración, aquí le abro mi corazón, fue eso, el levantarme cada mañana y decirle: Señor, aquí estoy. No quejarme, no molestarme por el que se levantó y no llegó, no refunfuñar: Señor, pero por tantos pastores que hay, ¿por qué tienes que hacerme a mí? ¿Por qué yo escucho tu voz? ¿Por qué esto y lo otro? Y una mañana ahí orando en esa esquina, que los que vienen saben que yo siempre cojo esa esquinita ahí, el Espíritu Santo me cogió y me dijo: no te quejes más. Los días que te quedan aquí, levántate contento, agradeciendo. Que lo que yo voy a hacer contigo es contigo. Olvídate de si alguien ora, si no ora, si otro pastor escucha su voz, si no sigue sus instrucciones. Deja de quejarte. Óigame, y se me hizo difícil porque la carne y el frío apretaban a las 4 de la mañana y el equipo que llega aquí, Denny, que siempre llega por ahí de los primeros, con Dylan, los muchachos, ¿verdad? Los hermanos que llegaban por ahí siempre temprano, hablábamos unos minutos, Normita, Josué, y el frío aprieta y el cansancio aprieta. Pero cuando tú decides tomar la autoridad espiritual sobre tus emociones y sobre tu carne, y no dejar que sea tu carne la que domine tu espíritu, sino que sea tu espíritu el que domine la carne, tú puedes tener una perspectiva diferente y una vez más puedes disfrutarte el momento que Dios estableció para ti. Pero ¿sabe por qué muchas veces no disfrutamos los momentos de Dios para nosotros? Porque vamos a buscarlo con el corazón incorrecto. Vamos a buscarlo una vez más
para llenar una cuota espiritual, para yo sentirme bien de que hice algo para Dios y de que Él me vio, pero no realmente, una vez más, disfruté el momento. Y si algo yo quiero, iglesia, es que usted, al igual que yo, pueda recibir esta palabra y de hoy en adelante, cuando vayamos a orar, cuando vayamos a nuestra cámara secreta, cuando tú estés a solas con Dios, que tú y yo podamos tener el corazón correcto y podamos disfrutar el momento. Aquellos que van de vacaciones y han ido a los parques de Disney saben que los parques de Disney están diseñados para eso, para crear memorias y crear momentos en las familias y en aquellos que los visitan. Aun cuando usted es como yo, que no se monta en ninguna montaña rusa, pero soy feliz con estar allí. Porque el solo, aun cuando usted no se monta en ninguna montaña rusa, y aun cuando usted sea como yo, que soy del equipo de los shows, donde hay show, pues ahí vamos. Porque no hay, mi vida no está en riesgo ni en peligro. Pero aún cuando usted entra en esos parques de Disney, el que sea, hay, ¿verdad? Y voy a usar esta palabra, nadie me malinterprete, por aquel que ha ido a esos parques sabe a lo que me refiero. Hay una magia aún en ese ambiente y en esa atmósfera, que usted está el día completo en ese parque y el día se le va y usted no se da cuenta. Porque desde que usted llega al parking, entra al parque, disfruta lo que hay, y desde que sale hay algo en esa atmósfera que ellos han creado que tiene la intención en su mente de que usted se desconecte de lo que está pasando afuera y que usted pueda vivir el momento con los suyos y con su familia. Esto no es Disney, esto es mejor que Disney. Y gloria a Dios que aquí no hay montaña rusa. Esto no es Disney. Pero quiero que sepas que cuando tú y yo llegamos aquí, la lucha del Espíritu Santo de Dios con nosotros es buscar que nosotros, el tiempo que estemos aquí, te desconectes de todo lo negativo, de todo lo que te pasó en el día, de las malas crianzas que te hicieron en el trabajo, de la actitud negativa que recibiste del jefe, de alguien en la familia, y puedas disfrutar el momento que Dios te pueda tener en su casa. Espérate, porque ahora quiero predicar. Es que el salmista dice que esto es algo más allá que un culto. Por eso es que el salmista en un momento dado dijo: yo prefiero estar un día en tu presencia y estar en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar un momento y disfrutar. Yo prefiero disfrutarme el momento que estoy en tu casa, sea adentro, sea afuera, sea en mi cámara secreta, sea donde sea. Mire, bájale que hoy es martes y era una reflexión, ¿no? Pero tienes que disfrutarte. Tienes que disfrutarte. Y le hablo, voy y le repito, no sé si es que yo me estoy poniendo viejo últimamente, o estoy en andropausia, no sé qué. Que estoy abriendo mucho mi corazón. Pero es que también me pongo de ejemplo para no utilizar a nadie, ¿verdad? Y que nadie. Pero el día en el que yo no me disfrute lo que Dios me llamó a hacer, me desenfoqué, tengo que volver a encerrarme y decirle a Dios que vuelva a poner en mí la pasión. Si Dios me llamó a predicar, yo tengo que disfrutarme el predicar. Si Dios me llamó a cantar, yo tengo que disfrutarme cada vez que canto. Si Dios me llamó, me puso a trabajar, a servir, yo tengo que disfrutarme cada vez que vengo a su casa a servir. Si Dios me llamó a tocar, tengo que disfrutarme cada vez que vengo a tocar el instrumento para Dios. Esa es la voluntad de Dios, que te disfrutes lo que haces para Él. Esa es la voluntad de Dios, que puedas disfrutar ese momento. Y ese buscar a Dios y practicar las disciplinas espirituales debe producir gozo, alegría en ti cuando lo haces. Si por el contrario lo que trae a tu vida es carga, es ansiedad y aún culpabilidad si no lo haces, esos sentimientos entonces no provienen de Dios. Una de las señales que te indican que lo estás buscando movido por una obsesión y no de todo corazón es tu actitud y tu reacción al momento de buscarlo. Por eso, una vez más, analízate. ¿Cuál es tu actitud y tu reacción al momento de buscar a Dios? Y este próximo principio es poderoso y va a aparecer en las pantallas.
Cuando lo buscamos por obsesión, tú siempre vas a ser el que va a estar complacido y satisfecho. Pero cuando tú lo haces y lo buscas de todo corazón, Dios siempre estará satisfecho y Dios siempre estará complacido. Una vez más, cuando tú lo buscas pero motivado por la obsesión de hacerlo, te vas a levantar de ese tiempo, pero el que vas a estar satisfecho eres tú. El que vas a sentirte complacido eres tú. Como me pasó a mí, que les relaté. Yo iba a hacer ejercicio, pero no era porque yo lo deseaba, sino para yo estar complacido conmigo mismo y satisfecho de que hice el ejercicio de ese día. Lo mismo ocurre en tu campo espiritual. Cuando lo haces motivado por la obsesión, tú siempre eres el que vas a estar complacido. Tú siempre eres el que vas a estar satisfecho. Pero cuando lo haces, como dice Jeremías, de todo corazón, Dios siempre es el que estará satisfecho. Dios siempre es el que estará complacido. Y aquí termino con esto, y esto es poderoso, hermano, este final. Según el texto de Jeremías 29, 13 y 14, ¿sabes cómo también se puede identificar si tú lo buscas por obsesión y no de todo corazón? El verso 14 me dice cómo identificar si yo lo busco por obsesión o si lo estoy buscando de todo corazón. ¿Cuál es la respuesta, pastor? La respuesta es la siguiente. El verso 14 me dice que cuando tú lo buscas de todo corazón, mira si el fin de tu cautiverio llegó y si tu bienestar fue restaurado. Así es como tú identificas y yo identifico si estoy buscando a Dios por una obsesión o lo estoy buscando de todo corazón. Si el fin de tu cautiverio llegó y si tu bienestar fue restablecido. Te lo voy a explicar ahora. Por eso es que hay gente, tengo que decirlo, voy a zumbarlo, estaba buscando una palabra, pero por eso es que hay gente que usted ve que oran y oran y oran, ayunan, leen Biblia, pero nunca salen del problema donde están. Una vez más, usted dice, pero es que esa persona ora, esa persona ayuna, esa persona sabe de la Biblia, esa persona dice que se mete con Dios, pero siempre está en el mismo problema metido y metida. Lo está buscando por una obsesión, no de todo corazón. Porque aquel que lo busca de todo corazón, Jeremías 20:14, tiene que hacerse real en ti. Cuando tú lo buscas de todo corazón, tiene que llegar un momento en el que el fin de tu cautiverio, te lo pongo en palabras de Pablo. Pablo decía que esta leve tribulación momentánea va a producir en mí cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Y a veces uno se pregunta eso. Pero ¿por qué esta persona? ¿Por qué aquel? Que dice que ora, que dice que busca de Dios y tú lo has visto buscando a Dios, metiéndose con Dios y te habla de la Biblia, pero siempre está en una lucha constante. Siempre está en una fatiga constante. Bueno, cuando yo descubrí eso ahorita, eso fue poderoso y liberador para mí de forma personal. Ahí está la respuesta en Jeremías 29:14. Cuando no lo buscas de todo corazón, nunca tu cautiverio tendrá fin y nunca tu bienestar será restablecido. Pero cuando lo buscas de todo corazón, con la actitud correcta, llegará el momento en el que se le va a poner fin a tu cautiverio. Llegará el momento en el que se le va a poner fin al problema, se le va a poner fin a la crisis, se le va a poner fin a lo que puedas estar viviendo de frente y tu bienestar será reestablecido. Y es aquí entonces, para terminar, donde según lo que les he estado hablando, hay personas que dicen que oran, o son las más que oran. Hay personas que dicen que buscan a Dios, pero siempre están tristes. ¿Se acuerda el coro ese que dice, no puede estar triste un corazón? Entonces, eso no compagina.
Tú me dices que te estás metiendo con Dios, pero sigues triste. Tú me dices que te estás metiendo con Dios, pero todavía el desánimo se sigue apoderando de ti. Tú me dices que estás buscando a Dios, pero entonces aún tu lenguaje todavía es un lenguaje de derrota y de pesimismo y no de victoria ni de esperanza. No es que cambies tu oración, lo que tienes que cambiar es tu actitud. Cambia tu corazón. Cambia tu corazón en esta noche. Porque si es así, entonces lo estás haciendo desde la obsesión y no de todo corazón. Aquel que no vive obsesionado por buscarlo, sino que lo hace de todo corazón, siempre tiene palabras de fe y esperanza en sus labios. Pero aquel que lo busca de todo corazón, en algún momento va a testificar que su cautiverio llegó a su fin y que su bienestar fue restaurado. De hoy en adelante, ve a la presencia de Dios con el corazón correcto, con la actitud correcta. Hay un himno de Marco Brunet que dice: no tengo nada que ofrecer, solo tengo un corazón quebrantado una y otra vez. No vayas a la presencia de Dios y no vayas a buscarlo para llenar una cuota, porque entonces si lo haces así, tú eres el único que te vas a sentir satisfecho y completo. Y de esto hablamos hace unos martes atrás. Recuerda que nosotros, cuando alabamos, adoramos, cantamos, aun cuando oramos, lo que hacemos es ministrar el corazón de Dios. Y lo que tenemos que buscar es que Dios sea el que se agrade de nuestra alabanza y adoración, y que Dios sea el que salga por así decirlo, sea satisfecho con nuestro cántico, con nuestra alabanza, con nuestra adoración y aún con nuestra adoración, con nuestra oración. Y eso involucra la fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tomas una decisión, pero ya tú tienes el control del futuro, ahí no hay fe. Porque ya tú sabes lo que tu decisión va a provocar. Ya lo tienes todo controlado. Pero cuando tú tomas una decisión y no sabes lo que va a pasar en el mañana con la decisión que tomas hoy, pero esa decisión la pones en las manos de Dios, porque sabes que esa decisión Él te va a guiar, te va a dirigir, estás ejerciendo la fe. Y si no hay fe, no puedes agradarle. Y yo voy a predicar de eso pronto, porque eso me ministra a mí también. Par de semanas trabajando ese tema. Que nuestras decisiones sean decisiones basadas en la fe, en que Dios se agrade. Dios no se agrada de lo mucho que tú y yo cantamos. Dios no se agrada de lo mucho que tú y yo leemos la Biblia. Él se agrada de cuando tú cantas y cuando oras la Biblia, la actitud con la que lo hagas sea una actitud de fe. Por eso es que tú celebras tu victoria, no cuando llegó. Porque si celebras tu victoria cuando llegó, ya la fe no tiene nada que hacer. Pero cuando tú te anticipas, cuando tú te anticipas a la victoria y desde antes de verla y palparla comienzas a celebrar, ahí estás ejerciendo la fe. Porque sabes que al Dios que estás adorando, no importa lo que tengas de frente, no importa el panorama, Él le va a dar un twist, Él le va a dar un giro a la situación. Ejerce la fe. Y cuando tú y yo, hermano y hermana, le buscamos de todo corazón, estamos ejerciendo la fe. Aquel que le busca tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador, dice Hebreos, de los que le buscan. Y Jesús le dijo a los discípulos cuando resucitó, a Tomás le dijo específicamente: tú crees porque me viste, pero dichosos son aquellos. Usted se me durmió, pues me voy entonces, nos vemos hasta el próximo. Pero dichosos son aquellos que no me vieron. ¿Y sabes qué? Jesús te estaba mirando a ti. Jesús estaba hablando de ti.
Jesús estaba hablando de ti que no lo has visto, pero has creído en Él, que no lo has tocado, pero sabes que Él es verdad, que no lo has visto, pero sabes que Él existe. Eres dichoso, eres dichosa, eres bienaventurado. Toca al que está a tu lado y díselo: eres dichosa, eres dichoso. Somos bienaventurados porque creímos. Hoy estos músicos están on fire aquí conmigo. Vaya analizando esta palabra, vaya rumiando en ella, siga analizándola. Y por sobre todas las cosas, póngala en práctica. De hoy en adelante, no vaya a la presencia de Dios por una rutina. No se obsesione. Ve con un anhelo. Si no pudiste levantarte a las 4, tranquilo, tranquila. Dios sabe que somos humanos y que el cuerpo se cansa. Cuando te levantes, lo importante es que tengas el mismo corazón que tienes a las 4 de la mañana cuando te levantas. Levántate y vuelve a la presencia de Dios. Y si tal vez hubo un día que te cogió el día y no pudiste hacer la rutina espiritual, tranquilo, de camino al trabajo, mientras estás en tu vida diaria, sigue conectado con Dios, pero no permitas que eso te cargue, no permitas que eso se convierta en una obsesión y diga: no, es que no he orado. Y si lo hacemos así, entonces entramos en una religiosidad. Es que no he orado, es que no he leído la palabra. Y entras en ese afán, en ese temor y en ese miedo que no proviene de Dios.